bienvenidos a un nuevo encuentro de biohistorias. Mientras se van conectando, les voy contando que nuestro invitado del día de hoy es Gastón Vargas de Awakening Project. Él es instructor de medicina germánica, investigador de la biología, escritor, autor de La Gran Confusión y El Origen de la Vida. Bueno, creador de Awakening Project, que ahora nos va a contar de qué se trata, y bueno, él dicta cursos sobre medicina germánica. Lleva casi 10 años de práctica ininterrumpida, con más de 6.000 casos atendidos. Muy interesante, ¿no? También estudió las tablas oficiales del Dr. Hammer. Así que bueno, vamos, mientras él se va conectando, ahí ya lo veo. Gracias a todos los que se van conectando. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Argentina, siendo las 20. Ahí envié ya la solicitud a Gastón para transmitir. Ahí estamos. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola, Caro, buenas noches. Muy bien, ¿vos? Buenas. Bien, bien, ahí te escucho bajito. A ver ahí. Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias ante todo por aceptar la invitación. Es un placer tenerte. Estaba Un placer. contándole a la gente que llevas unos casos, unos cuantos casos atendidos ya. Sí, ya van muchos años ininterrumpidos de consulta. Eh, sí, la verdad son un montón. Ya ni los puedo contar. Bueno, Gastón, contanos un poco cómo fue este encuentro con la nueva medicina, con esta nueva medicina germánica, cómo fue ese recorrido. Bueno, tengo que remontarme a unos casi 10 años atrás, cuando, a ver, este approach a la medicina germánica la tuve en Córdoba. Yo tenía un hotel en Tras las Sierras que me había dejado una persona muy especial y yo hacía retiros. En ese momento hacía retiros de Reiki, de meditación, de yoga. Y bueno, apareció una persona que me empezó a hablar en un retiro de las leyes de Hammer. Y yo dije, wow, qué interesante esto. Y me puse a investigar. Y bueno, me resonó muchísimo, ¿sí? Yo venía desde el lado de buscar la armonía, de buscar la coherencia, ya había visto como que había grandes cambios en una persona, a nivel sintomatológicos, a nivel enfermedades, todo tipo de síntomas se mejoraban cuando la persona hacía cambios que le beneficiaban en su vida. No podía explicar por qué, pero lo había visto, ¿no? Entonces yo Ujú. veía que una persona que hacía el mismo tratamiento mejoraba y otro no, ante la misma enfermedad. Entonces, eh, había un común denominador que era todo aquel que hacía algo para mejorar, para cambiar, para no continuar con esa situación conflictiva, mejoraba. El que no, empeoraba, ¿no? Y bueno, ahí empecé a conocer, se me fue un poco la causalidad de la vida, ¿no? Este, lo que uno llama a veces casualidad, como decía un amigo mío, es un encuentro programado con el destino. Y Claro. bueno, me empecé a profundizar, en un momento me quise acercar un poquito más, quise hacer unas consultas a gente que supuestamente sabía o entendía, y medio que no me trataron muy bien, no me supieron responder. Entonces yo dije, che, pará, ¿por qué no me quisieron responder bien? Y pasaba lo mismo con los médicos tradicionales, ¿no? Que cuando vos sos paciente o tu papá o quien sea, y vas y le haces una pregunta con tu abuelo, tu papá internado, se enojan, ¿no? ¿Por qué está así? ¿Por Claro. qué le pasa esta enfermedad? Y se enojan porque no saben. Y dije, che, pará, si tienen la respuesta o si no la tienen y no la quieren compartir o si no la tienen y no saben dónde buscarla, a mí me gustaría poder tenerla. Y era para ayudar a un par de personas que tenían algunas enfermedades. Y dije, bueno, a ver, voy a empezar a investigar. Y empecé a investigar, Perdóname, y una cosa me o llevó. sea, estas Sí, personas estaban digamos, con un tratamiento sí, tradicional, médico, sí, podríamos decir, pero vos veías que no había mejoría, o no sea, que había no había... mejoría, ¿no? De hecho, empeoraban muchísimo. Era notable la desmejoría desde que habían empezado el tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fue, che, a ver qué puedo hacer. Me daba mucha pena, principalmente uno era mi tío,
que decían que se estaba muriendo de cáncer de piel, de hecho lo terminan matando, y después cuando yo entiendo que era el cáncer de piel y entender que o sea, es imposible morirte de eso porque la epidermis es un tejido relacional, o sea, vos podés tener una úlcera en todo el cuerpo, y ser albino y no pasa nada, pero bueno, nada, ¿no? Pero vi las atrocidades que hacía la medicina clásica, o sea, lo vi morir hinchado como un sapo, todo agujereado, eso me marcó mucho. Después hubo uno o dos casos más que dije, che, ¿qué está pasando acá? Y ahí dije, bueno, basta. El segundo me detonó, y dije, a ver qué puedo hacer, y me metí. ¿El Me segundo metí, también fue un caso de cáncer? sí, el Primero segundo fue también fue un caso de tu tío y cáncer. después otro caso. Ujú. Sí, sí, el segundo fue una leucemia, que si yo hubiese sabido que era una fase de reparación, pero bueno, y Claro. nada, a raíz de eso investigo, quiero tener más información. Había muy poco en internet y lo que había estaba desordenado o no era completo. Eh, entonces, bueno, principalmente llego al Testamento de una Nueva Medicina, ¿no? Entonces lo leo y dije, che, qué interesante, pero la verdad que en español no se entiende nada, está mal traducido, o sea, los gráficos no condecían una cosa con la otra, ¿viste? Dije, che, qué lindo lo que dice, pero qué triste que no se pueda aprender de esto. Entonces digo, Claro. bueno, busco más libros, consigo un par de libros más, y después me doy cuenta que también tenían muchas deficiencias, y que de hecho me entero que no estaban hechos para aprender. Entonces dije, che, pará, ¿y entonces para qué están hechos estos libros? Llego a François Leduc, Ujú. afortunadamente, que venía haciendo un camino muy largo junto a su mujer Lulú Bedar. Sí. Eh, Empiezo a estudiar con ellos. Realmente fue un antes y un después en la formación que yo tenía. Yo tenía una formación que a mí me parecía que autodidácticamente había podido aprender, y cuando empiezo a formarme con ellos dije, ah, no, pará, no entiendo nada, no entiendo nada. Yo entré en la formación pensando, ah, bueno, yo sé, y cuando me empiezo a formar dije, Perdóname, no, ¿podés contarnos quiénes son François Leduc y Lulú Bedard para los que no sí, conocemos o las personas que no? bien, François Leduc y Lulú Bedard son dos personas que se formaron directamente con Robert Guiné, que hizo los Ujú. últimos 10 años con Hammer de los avances de medicina germánica que disponemos, y las últimas descubrimientos de la medicina germánica las hizo junto a Robert Guiné, que es un médico francés. Eh, bueno, este médico formó a François, Sí. y también François se formó con Isidora Leiker, que trabajaba Ajá, sí, acá directamente los está casos con también. Hammer. Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, François Leduc siguió profundizando y armó una formación que es en material de NMG, que a mi modo de ver es la mejor que hay. Eh, Muy, muy detallada, algo que no se encontraba. O sea, yo acá atrás tengo las tablas Sí, lo traducidas al sé. inglés que igual tienen errores, que yo ya los detecté, pero bueno, se pueden usar para estudiar. Pero bueno, el problema es que siempre todo lo que buscabas tenía un error. Siempre, todo el lugar donde vos querías profundizar, Claro, siempre había un error. Siempre había algo que parecía eh, que una mano, ¿no?, invisible alteraba la información como para que no la podamos tener ordenada. Era como muy difícil tener algo ordenado, bien. O sea, sentarte a estudiar era difícil, ¿no? claro. Eh, bueno, François hizo una formación tremenda, tiene una investigación enorme, su mujer era periodista científica, que cuando descubre no solamente lo de la medicina germánica, sino también me mete en el mundo de Antoine Béchamp, que es precursor a Hammer, de Henry Laborit, que es precursor a Hammer. Bueno, Ujú. ella tuvo una investigación tremenda, y a raíz de que la quiso publicar en la revista que tenía, le sacaron su licencia. De repente, un día para el otro, se le inundó el sótano donde tenía todas las investigaciones, y a François de repente le hicieron una cama y casi lo Claro. meten preso, ¿no? O sea, zafó de casualidad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, me formo con ellos. Después de un par de años de haber estado estudiando con ellos, entro en contacto. No me acuerdo bien si ellos me buscaron, yo los busqué, no me acuerdo cómo fue, pero me pidieron si podía dar una entrevista, porque ellos no daban entrevistas y los consultaban de Estados Unidos. Eh, y yo le digo, bueno,
sí, ¿y por qué me elegís? Me dice, porque la pasión que vemos en vos en esto, o sea, habla de unas ganas de realmente de ayudar y de saber. Y yo dije, mira, la verdad es que yo entré por esto para ayudar a una persona y siempre le decía lo mismo a Sonia, mi mujer, pero con ayudar a una persona ya me alcanza todo lo que, o sea, todo el esfuerzo, la plata que gasté en formación, en investigar, en viajar, en descubrir, porque fue tremendo el esfuerzo. De hecho, para tener una formación completa, se necesitan cerca de 12, 13 años. Es mucho para tener una formación muy completa, porque es más compleja que la medicina clásica. Claro. Y es muy difícil porque tenés que poder dedicarle todo ese tiempo, tenés que poder estudiar tanto tiempo, ¿no? Vivimos en un mundo donde nos corre el alquiler, nos corren las expensas, nos corren los impuestos, o sea, y más si tenés familia, ¿no? Tenés que pagar una cosa, Sí, pagar la otra, o sea, es muy difícil lograr llegar realmente al hueso para poder asimilarlo. Excepto que lo vengas aprendiendo de chico, ¿no? Eso es otra cosa. O sea, vos tenés tiempo, vas aprendiendo y lo vas asimilando. Entonces, bueno, yo afortunadamente yo ya estaba muy bien, porque económicamente estaba muy bien, yo ya tenía mis estudios contables, yo estudié la carrera de contador público en UADE, me recibí, yo ya claro. para recibirme ya tenía 2 estudios, y llegó un punto donde dije, bueno, listo, dejo la carrera y me dedico 100% a esto. Fue ¿Llegaste siendo a gradual, recibirte ¿no? o dejaste en el camino? Sí, 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 me recibí, nunca fui a buscar el título, siempre lo digo, y me Nunca recibí para ejerciste. no tener conflicto, pero nunca más fui a buscar. Y bueno, y fue todo un tema, ¿no? Primero era 100% de contador, por así decirlo, que era más negocio que otra cosa, y fue 10% lo otro, después 80-20, ¿viste? Después 70-30, hasta que se dio vuelta, y bueno, hoy, desde hace ya 6 años o 7 años, estamos 100% en este camino. Y bueno, pero no solamente me quedé ahí, después cuando termino y completo la formación con Leduc, que estoy eternamente agradecido porque hicieron un laburo que fue tremendo y que les costó mucha salud a ellos y a su familia, yo lo sé. Eh, Decidimos crear el ¿Dónde hiciste canal. esta formación, Gastón? Esta formación con Leduc la hice online, no la Ah, hice en online, presencia porque ellos están en Canadá. en Eh, Canadá. sí, pero tenía un contacto directo con ellos. Tuve la suerte de que me eligieron, por así decirlo, o sea, hay muchas personas más, no soy el único, pero tuve la suerte de tener un contacto directo con ellos y todas las preguntas que tenía se las iba pudiendo hacer. Eso para mí fue fundamental. Ujú. Y una vez que termino la formación con ellos y hago bastante práctica, eh, me, me surge la posibilidad de formarme con Isidora Leiker. Y yo dije, bueno, acabo de terminar esta formación súper compleja, todavía seguía asimilando todo, era como mucho contenido, y estaba con Sonia y digo, bueno, la hago ahora, le digo, la hacemos ahora porque si no, más adelante va a ser muy complicado. Y bueno, me meto en la formación con Laker y fue realmente también muy provechoso porque pude comparar las dos formaciones y lo que nosotros hicimos en Awakening fue unir lo que no tenía uno, le agregamos, lo que le faltaba al otro se lo agregamos y se lo hicimos con la didáctica que nosotros tenemos, más nuestra experiencia. Entonces, esa es la formación que hicimos, ¿no? Todo basado en Laker, basado en Leduc, que están directamente desde Guinea y Hammer, o sea, como sin distorsión. Y Ujú. bueno, después, obviamente, eso me permite poder estudiar las tablas, las tengo Sí, por acá, o sea, ahora no sé dónde las metí. Ah, miren, les voy a mostrar porque son pocos en el mundo los que tienen estas tablas. Esperen. gracias, sí. Porque la mayoría piensa que las tablas son esas, Claro, pero las no que son vemos las todos. tablas. En realidad, las tablas es todo esto. Mirá lo que es esto, Wow. más grande que mi cabeza. Eh, Hammer, ¿sí? Con ese ascendente en Virgo que tiene, esquematizó todo de una manera Megalómano total. eh, que es, claro, que realmente es un laberinto poder aprender, porque vos abrís la página 5 y andá al cuadro este, y de este andá al otro, y era como, che, pará, esto es demasiado complejo.
Claro, cuando Gastón, ¿y esas tablas están traducidas? No, imagino que están, no, están en alemán y en claro, francés, las que no tienen distorsión supuestamente. No lo puedo asegurar porque no sé ni alemán ni francés, así que yo repito lo claro. que me dicen mis formadores. Las del inglés están, te diría, 95% correctas, tienen algunos detalles que yo los modifiqué, de hecho, en la formación que tenemos nosotros está corregido, porque a lo último, no sé bien qué pasó, algo pasó raro en la vida de Hammer, bueno, pasaron muchas cosas raras, pero las tablas que publica en el 2014 él tienen errores, ¿no? Es como que no se entiende bien qué pasó. Hay relés que no están bien del cerebro, es como una ¿Qué pregunta contienen que... las tablas? ¿Qué serían las capas embrionarias, Sí, las constelaciones? ¿Qué hay? no, es que depende cuál en realidad. Esas tablas, Claro, las que ves atrás, sí, sí, eh, tienen por capa embrionaria sí. todos los tejidos originarios por cada Sí, capa sí, porque embrionaria. estoy viendo por los colores, me voy dando cuenta, claro, tenés el Exacto. ectodermo, el mesodermo. Pero en el libro, que es Sí. parte de la tabla, porque en realidad es toda una tabla muy Ujú. grande, está desarrollado cada órgano con Ah, la parte de claro, embriología, claro, muy con la completo, temática, es súper complejo. claro. Eh, y después, por ejemplo, también abarca, y para que el estudio sea más fácil, hace los dibujos. Estos son dibujos de Hammer, Sí, y con los colores ves que vos ya te podés dar cuenta que tiene sí, qué tejidos o capa. imaginaciones ectodérmicas Sí, dentro del endodermo, etc. claro, claro. Entonces, es un pedazo de libro Es un o tabla montón, enorme es un que montón. bueno, o sea, Claro. pero tampoco, Nosotros realmente cuando estudiamos las formaciones es algo como muy, por lo que veo, muy superficial a esto, ¿no? Si tenemos que compararlo uf, con todo esto que estás aportando. Mirá sí, o vos, sea, vos imaginate que esto en realidad es una tabla nada más, no es la formación, porque la claro. formación, o sea, yo tengo les voy a mostrar, bueno, son 3 libros así, o sea, toda anatomía, es Claro, como muy cuando estudias complejo, medicina tradicional, que son sí, unos claro, libracos. claro, es que no podés no saberlo porque, o sea, hay muchas imaginaciones y son muchos programas biológicos. De hecho, hay más leyes de las que se conocen de esas 5 leyes. Claro, Quedaron las 5 leyes porque, bueno, no sé, fue lo que difundió desde el 81 y se la agarraron con esa y bueno, pero hay un montón de leyes más, ¿sí? Que desarrolló Hammer. Hay leyes de la cardiología, hay leyes de los riñones, hay leyes en la leucemia, hay leyes, no sé, hay un montón. Eh, por eso digo que claro, no por es eso tan hablabas de simple, es tantos complejo. años, porque es imposible hacerlo en poco tiempo, eso, No o podés sea, es asimilarlo, porque inimaginable, aparte, no, imposible. es muy largo Claro, y no podés asimilarlo, porque vos tenés que ir derrumbando también conceptos que construiste en el pasado, por más que no total. hayas No estudiado la tenés que carrera de medicina. deconstruir para construir todo esto. Mira, uno o 2 años atendí a un director médico de Málaga, que el tipo grande, tendría 76 años por ahí, todos sus hijos Mm, médicos. Y entonces, claro, yo me pongo a hablar con él y yo me di cuenta que entendía. Entonces yo le digo, pero escúchame, le digo, pero ¿qué necesitas? Le digo, pues yo me di cuenta que entendés. Me dice, mira, te lo voy a poner un ejemplo. Me dice, no es lo mismo construir una casa en un terreno baldío que construir una casa donde hay un edificio. Me dice, vos tenés claro, que demoler el edificio, tenés que tener la energía para demoler el edificio y tenés que tener energía para construir un nuevo edificio sobre esa demolición. O sea, lo que me quiso decir es que no tenía ni la energía ni las ganas de ponerse a estudiar de nuevo olvídate, y menos derrumbar todo eso porque le iba a generar un problema. Eh, claro. lo que le suele pasar a los médicos cuando entran a estudiar medicina germánica, la mayoría tiene una crisis que le dura 2 semanas, 3 semanas, un mes, Sí, sí. donde están angustiados porque viven una pérdida de territorio, porque ellos creían que sabían o creían que tenían algo, y de repente inmediatamente Hammer te lo quita y dice, no, no sabe nada. Claro, Eh, es dar vuelta a todo, sí, para los médicos es fatal. pero bueno, Bueno, hay médicos que no, después, hay médicos que lo han podido, que lo han logrado, que han podido. sí, pero el No, shock, pero el shock la primera vez cuando te enterás es es inevitable que les inevitable. pase.
Sí, después a uno les dura más, otro le dura menos, otro directamente no quiere saber nada. O sea, viste, cada uno, pero ese shock, después de haber estudiado tantos años, de haber dejado los años más importantes de su vida en la Facultad de Medicina, sufriendo Más tanto, especialidad, más un montón de cosas de residencia y qué sé yo. Sí, total. exacto, exacto, que se enteren de repente que estaba todo pata para arriba, bueno, es muy fuerte, viste. Eh, Que de pero bueno, hecho afortunadamente, recomendamos a la gente la medicina patas para arriba, ya que lo dijiste, como para arrancar está bueno que por ahí. sí, 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 qué bueno, bueno todo lo que aportás, Gastón, es increíble. bueno, gracias. La realidad es que, Gracias a vos. como yo siempre dije, yo intento hacer esto primero para mí, porque no lo pude encontrar en ningún lado. Eh, tengo la capacidad de explicarlo fácil, eso será la mitomanía, pero No, tenés o una también faceta investigador, pero al 100. O sea, se ve que estoy, sos muy sí, inquieto, ¿no? estoy súper metido. De hecho, esto es una anécdota, yo le decía a Lulú, por favor, seguime todos los videos y si me tenés que matar, matame, pero corregime porque yo avanzo y me puedo equivocar. Le digo, pero quiero que me corrijas. Y me decía, no, no te puedo seguir, me dice. Yo se mi toma. O sea, no te puedo seguir, me decía, vas muy rápido. Entonces, bueno, como Claro. que va viendo, yo le voy pasando contenido y me lo corrige. Me fue corrigiendo muchísimo, por eso se lo recontra agradezco. Y yo me tomé todo como críticas constructivas y cuando había algo que me equivocaba, salía, levantaba, che, me equivoqué. O sea, Claro, es claro. lógico equivocarse. Aparte, estamos haciendo algo nuevo, siempre te vas a equivocar. O sea, y si no te equivocás, no avanzás, porque estás siempre sobre lo conocido ¿viste? Pero lo importante es tener la humildad de decir, che, mirá, estamos todos aprendiendo, estamos avanzando, por ahí uno está más arriba en la escalera que el otro porque empezó antes, pero mi intención es dejar todo armado, o sea, la mayoría que me conoce sabe, estoy armando una biblioteca donde quiero reescribir todos los libros de biología. Ya tenemos 2 libros, o sea, acabo de publicar el segundo que va a salir el mes que viene por ahí. El ebook ya está en la web, pero Sí, que es El origen de la vida. sí, sí, Eh, sí, sí. y el primer libro Ujú. que es La gran confusión, Sí, que tengo por ahí algunas contanos un copias poco de todavía. qué se trata. Contanos un poco, a ver de qué se trata. La gran Bueno, confusión es el primero. La gran confusión es el primero. La gran confusión tiene un revisionismo histórico de la medicina, porque cuando vos te metés en este mundo, vos lo sabés muy bien, vos lo primero que querés hacer es compartir, ¿no? Lo querés compartir con todos. Y te encontrás con Sí, una pared que no solamente te frena, sino que encima a veces hasta te lastima, ¿no? Y mm, genera muchos roces en las relaciones, genera muchos conflictos, y vos vas con la mejor intención y salís perjudicado a vos, ¿no? Entonces, con los años me di cuenta de que la entrada no era con la medicina germánica, porque era muy abrupto el cambio, era un claro, punto de inflexión muy choque. grande. Sí, 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 sí. Y el que no lo está buscando le genera un choque, como vos decís, muy fuerte. Total. Entonces, me pongo a investigar y gracias a Lulú también, nuevamente, que me da el approach de dónde empezar a buscar los puntos, descubro a Anthony Bellamy, antes a Henry Laborie, pero Anthony Bellamy, que es un científico que era el profesor de Pasteur, ¿no? Entonces ahí hay algo, ¿no? Al profesor de Pasteur, ¿no? Es como, pará, el mundo sigue a Pasteur, bueno, a ver, este es el profesor. Entonces A ver, te claro. pones a investigar y empezás a encontrar textos oficiales y que están en la Universidad de París. No hay nada conspiranoico, nada descabellado, nada que no pueda saber un médico y verificar inmediatamente, porque de hecho Claro. los textos oficiales los tengo publicados en el libro. O sea, está citado dónde tienen que buscar cada parte. O sea, y todos los fraudes que cometió Pasteur en Mm, detrimento de Bellamy, ¿no? O sea, Pasteur era, yo le digo siempre, era como un Instagramer muy famoso de la época, que llega a Napoleón III y por sus amistades políticas y bélicas logra imponerse y hacer un gran negocio que le convenía a muchas personas. sí, Pasteur, sí. o sea, entra en la Farmacia. facultad de París porque se pone de novio con la hija del decano, o sea, era un vago que el suegro le dice, vení, metete acá, que yo soy el decano de la universidad, te ubico. Bueno, y el tipo era muy vivo, ¿no? O sea, no, no hay que quitar lo valiente, ¿no? O sea, Hay el que tipo era tener muy mérito. vivo, Claro, exacto. Y se metió, escalaba en las realezas, era amigo claro. de reyes, de princesas, de reinas, o sea, el tipo era un político espectacular, De una pero vez. bueno, Ya.
eh, está citado en el libro Gran Confusión un approach de toda esta historia, ¿no? Donde se cuentan todos los fraudes que cometió y lo que descubre Bellam de verdad. Eh, y en el segundo libro habla de en profundidad todo esto que se cita en el libro de Gran Confusión, pero con los experimentos, con los libros de Bellam, todo Qué autorizado, incluso bueno, Gastón. ¿Y dónde sí. podemos conseguir el libro? Los que los tenés son en formato Los online. libros, sí, están en formato digital o en físico, ya los pueden pedir en preventa Claro, online en la no, web digital, nuestra, perdón. Claro, de en la Awakening web. Project, Después lo vamos a dejar. awakeningproject.com. Qué interesante. Y la verdad que cambia todo, porque en este segundo libro no es solamente teoría, sino que están los experimentos. Entonces, Ah, acá ok. ahora nadie puede negarlo. O sea, cualquier químico, cualquier físico que quiera verificarlo, bueno, o sea, tienen que hacer el experimento nada más. O sea, no es cuestión de hablar. O sea, están Quien todos por quiere ver, que gramos como medir. vea. Quien quiere oír, que oiga. Así de Exactamente. sencillo. Fue muy difícil igual este libro, yo lo comenté en los últimos videos que hice, porque estamos hablando de las traducciones del francés de Antoine Mm, Bellam. Estamos hablando de una persona de hace 250 años claro, que ya de por sí no hablaba como nosotros. claro, Era total. científico de campo, o sea, no los científicos de hoy, de verdad. Sí, Y sí, sí, además sí. en francés, o sea, Claro, ponele. entonces Sí, fue sí. muy difícil, conseguimos la traducción oficial al inglés, esa la doblamos, pero igual, al tenerlo en español correctamente doblado, también era muy difícil entender lo que quería decir y a dónde iba. O sea, vos empezás a leer el libro y si no sabés con todo el approach que yo te di, a la primera hoja la dejás de leer, pues decís, ¿a dónde va Claro, este no tipo? entendés O sea, nada. ¿qué quiere Claro, decir? total. Claro, pero cuando empezás a leer y pasás unas hojas, de repente te Sí, une sí. todo y decís, ah, no. O sea, existe la Tiene una evolución lógica. y no es como Claro. nos contó Darwin, es otra evolución. Uy, primero viene el huevo y después la gallina y te demuestra que el huevo es un animal. Y entonces, viste, es como, uy, no te puedo creer todo lo que hay acá. Sí, Y hay un total. montón. Y Bellam fue uno de tantos, que eso es otro de los descubrimientos que fui haciendo. Es uno de tantos. Lo que pasa que Bellam cita a muchísimos científicos y no hay información, pero ni en el polvo. No pude encontrar nada de otros científicos que él cita de 80, 90 o 100 años para atrás ¿Era de él. científico médico o científico? Era químico, Ah, era químico. químico, Bellam. Y trabajaba con todas las investigaciones en la biología. Entonces, estamos hablando de alguien que realmente entendía cómo funcionaba el cuerpo, la vida, y que logró ver el origen de la vida, ¿no? Y hay una frase que es tremenda, que me marcó mucho en esta investigación de Enten Gunderlein, que es un alemán, que cuando le preguntaron, que también descubre lo mismo que Bellam, o sea, no es Bellam el único, lo que pasa que es más reciente Gunther, cuando Mm, estaba haciendo su posgrado en la Facultad de Biología, y le preguntan cuál es la diferencia entre una planta y un animal, Gunther le dice ninguna, ¿no? Y el profesor, o sea, el decano, estaban todos ahí haciendo el examen del posgrado, le dice, usted, Gunther, nos dice cosas que nosotros no podemos entender. Claro, porque Gunther, igual que Bellam, igual que Gastón Naessens, descubren que hay unas partículas fundamentales de la vida, que Bellam le pone microcimas, que Gastón Naessens le pone somátidas y que Gunther le pone protitos, algo así, que son indestructibles, son imperecederas y que constantemente son los que construyen y deconstruyen la vida como nosotros lo conocemos. Entonces, claro, o sea, lo único que cambia es el terreno y los nutrientes que tienen para procesar y para crear cuerpos esas microcimas. Entonces, eso ya de por sí es un revuelo total. Poder claro. verificarlo, lo explican cómo hacerlo, que se necesita un microscopio de campo oscuro. Hoy hay cursos de microscopía de campo oscuro, hay gente que son estudiantes de Gunther, de Gastón Naessens, que dan cursos online, que te venden el microscopio y lo podés ver vos, o sea, estamos en un nivel de avance que impensado. Pasa que tenés que tener las keywords, ¿no? Tenés que saber qué buscar, dónde Total. buscar. Entonces, esto te da un pie a decir, che, pará, si el tema de los pinchazos es un fraude, si el tema del contagio es un fraude, si el tema de que no existe nada patógeno es un fraude, ¿qué hago? Bueno, y ahí viene la gran confusión en la segunda parte, Mm, donde está el nivel cero de medicina germánica completo, ok, explicado buenísimo.
fácilmente, ¿no? Me encanta. Bueno, mi intención Bueno, es continuar con toda la formación en libro y registrar todo, dejar registro y que quede. un genio total, la verdad que te has tomado es una dedicación impresionante, es admirable. Realmente felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Gastón, te quiero sacar un cachitito de Sí, esto sí. porque también quiero darle lugar que hay algunas preguntas que están interesantes, si vos nos permitís ¿Mm? algunas consultas, vamos a aprovechar. Eh, Contate sobre, yo sé que estabas con el tema de la serie, ¿no? No es la serie yo no la vi, de La de Hombres de Hammer, Honor. Ah, la serie no, de Netflix, ¿decís? Princip, La de Hammer. Princip, Sí, sí. la de Vos tenías el príncipe, como un el que nunca contacto ahí, reinó. puede ser, claro. Sí, nosotros estamos enseñándole a las nietas de Hammer y estamos en contacto Ajá. directo con Brigitte, que es la hija de Hammer. Wow. O sea, Hace ya, claro, hermana de Dick. sí, nos buscó Brigitte hace un año y pico, porque atendí un caso de una chica, que le mando saludos, Sil, que seguramente lo va a ver, que tenía cáncer de mama, una chica que tendría tu edad más o menos, también, nuestra edad. Eh, y estaba mal, porque ¿viste? Tenía un hijo, lo quiere cuidar, madre soltera, o por lo menos se estaba separando, y bueno, estaba muy mal. Viene a la consulta, yo la atiendo, me escribe al mes que cuando hizo la mamografía el tumor no estaba más, o sea, fue como tremendo para ella. Eh, y claro, era la mejor amiga de la hija de Hammer. Mira. Y yo no tenía ni idea. Y al mes me escribe, de hecho, bueno, también pasó algo raro, que tuve un sueño antes que me escriba, donde aparecía Virgita hablándome, eso fue rarísimo. Wow. Y me levanto, le digo, che, Sony, le digo, soñé con Brigitte, yo encima ni la conozco, le digo, yo la conocía de nombre por haber estudiado la familia, sabía todos los hijos que tenía Hamlet, más, pero yo nunca la había visto. Y tuve un Creo que sueño, le eran digo, che, cuatro, soñé ¿no? con Brigitte, ¿Cuatro hijos? son Cuatro, cuatro me hijas. parece. Y, y lo soñé con Brigitte que, encima esto fue re gracioso porque cuando se lo contaba, o sea, tan maravillado. Que me soñé con Brigitte que me quería contactar, le digo, no entiendo nada, le digo, yo aparte, al otro día me llegó un mensaje de Silvana, y me dice, che, Gastón, vos sabés que me gustaría contarte que soy amigo de Brigitte Hammer, de sí, que yo. No me digas, le digo. Sí. Y me dijo, te quiere conocer. Le digo, ¿cómo que me quiere conocer? Yo no entendía nada, ¿viste? Yo la quiero conocer, le decías. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Claro, y aparte le digo, mirá, no me vas a creer, tuve un sueño ya de noche que quería conocerle, no entiendo nada. Bueno, hubo un par de sueños más después que, bueno, ya son cosas privadas, pero la realidad es que algo nuevamente nos empezó a unir. La ayudamos con un montón de temas y ella estaba muy contenta porque decía, no puedo creer cómo le cambió la vida a Silvana. Y yo decía, no, nosotros no le cambiamos nada, nosotros le explicamos lo que ella estaba haciendo y ella decidió salir de donde se metió. O sea, nosotros hicimos nada. Por ahí tenemos el plus de decir, bueno, sí, nos dedicamos, investigamos, la acompañamos, la guiamos, pero aquí eso fue ella. Y a raíz de eso hicimos una amistad muy linda y estamos en contacto diariamente. De hecho, me llama, es una abuela ahora, Brigitte. Ujú. Me llama muchísimo, me cuenta, es más, me llamó el otro día y me dice, Gastón, Gastón, me dice, ojo, no mires todavía la serie de Netflix porque te quiero avisar, me dice que a mi papá un poco se pasaron con lo que dijeron, pero ya Sí, sabes, yo no la vi todavía, hay como controversia, porque no se sabe si queda bien parado. mira, Estuve escuchando algunos Brigitte, comentarios, pero bueno, realmente no la vi, no puedo hablar. Brigitte a nosotros nos contó la historia verdadera hace ya un tiempo y Brigitte siempre nos decía lo mismo. Una cosa es el Hammer o el Reich como, como científico y otro como ser humano, me Sí, decía. claro. Como científico era un genio, como ser humano, bueno, lo que le faltó como ser humano lo compensó como científico, ¿no? Okay. Y, o sea, hizo algo Hammer que yo creo que por primera vez en la historia tenemos una ciencia que cambia todo, porque cambia todo, y no cambia solo el sistema de salud, o sea, cambia el Sí, sistema de gobierno, cambia todo, absolutamente todo, o sea, si lo empiezan a entender, tiene que cambiar todo, no hay vuelta atrás. ujú. Pero bueno, yo siempre dije, bueno, ¿cómo hizo para llegar a este nivel? Porque ¿cómo haces para hacer esto en 10 años? O sea, de la nada, sin tener nada. Bueno, dejó de hacer todo, ¿no? O sea,
se dedicó 100% a eso, en detrimento de su familia, obviamente, porque hay un tiempo O que sea, es se dedicó limitado a y es finito. eso ya con la muerte del hijo, con todo lo que eso implica a nivel familiar, Exactamente. la esposa también. Exactamente. Entonces, bueno, ¿viste? Se dedicó a eso y bueno, lo que sí me contaba Birgit es que me dice, por más que nosotros sufrimos muchísimo por todos los conflictos que tuvieron con el papá, no puedo negar, me dice que mi papá daba la vida por sus pacientes, dice, ¿no? Como diciendo, o sea, cada uno tiene sus pros y sus contras. Yo, como siempre le digo a todo el mundo, la persona no importa, lo que importa es el mensaje. Entonces, busquemos el mensaje porque la persona es un ser humano y va a hacer cosas que te van a gustar un poco más, te van a gustar un poco menos, dependiendo de tus creencias, dependiendo de lo que vos consideres que es el norte, ¿no? Entonces, bueno, dejémoslos descansar en paz, ¿no? Porque si no es como que siempre estamos reviviendo a los muertos Claro. y no les damos paz. Entonces, bueno, la serie cuenta, yo no la vi todavía, pero yo sé lo que dice porque me la contó Brigitte, yo sabía que iba a salir hace un año ya. De hecho, salió un libro también, que también me contó que está en Francia, que tiene algunas cositas similares y quizás tiene un poco más de detalle. Cuenta todo lo que vivió Brigitte, lo que tuvo que atravesar a raíz de la muerte de su hermano, de Dirk, algunas situaciones raras que ocurrieron, donde los Saboya quisieron sobornar y quisieron, bueno, hubo como muchos niveles de amenaza, ¿no? Y de agresión, Sí, sí. lo cual hace que su mamá termine muriendo de fatiga porque no podía Y de más, estrés. de estrés, claro, o sea, no podía más, o sea, llegó a un punto tremendo y bueno, ella, Brigitte, dedicó sus últimos 44 años de vida a que salga a toda la luz esta situación, ¿no? Eh, Ahora Así te que voy a hacer bueno, una pregunta, porque es algo que me quedó dando vueltas que yo escuché. No sé si vos tenés alguna certeza de esto. ¿El tiro a Dirk es real que era para Hammer? no, Porque en realidad la persecucional bueno, empieza después, yo tengo entendido. Pero sí, no, hace no, poco escuché de un colega comentar esto, que en realidad el tiro que él recibe, aparentemente accidental, en realidad no era para él, sino en esa persecución. Esto daría a entender que Hammer ya estaría involucrándose con esta medicina. mira, Pero me da la impresión que esto viene después de la muerte de él, por eso hay algo que no me... no, mira, yo sospechaba lo mismo hasta que la conocí a Brigitte. Y Ah, ok. después tuve contacto también con gente cercano a los Saboya, e investigué, y la realidad es que estaban de vacaciones en la isla, Sí. habían fondeado con un velero, creo que incluso había amigos de los hijos, les pidieron que se vayan, no se fueron, eh, y justo se metieron con lo más oscuro de Claro, Italia, olvídate. que tienen trata de bla, o sea, tienen todos los Sí, vicios sí, que pueda haber del mundo, bueno, los tenía esa sí. familia, de hecho eran los exiliados de Italia, o sea, no los quería nadie y se fueron a meter ahí. Y bueno, o sea, cayeron en Claro, esa isla de imagínate después mafioso. buscar justicia, ¿no? Qué justicia, un poco ilusión pura, Fue como, claro. lamentablemente. Entonces, bueno, se armó como medio la podrida y bueno, antes se reaccionaba, antes todo el mundo estaba armado. Y más en las islas, Claro, más en los campos. Entonces, viste, sí, sí, yo sí. me parece que fue como un tiro más de váyanse de acá. Y bueno, Dirk estaba durmiendo en la cubierta y le pegan la yugular. Claro. Eh, Ya ni Va sabrían por que ese era el hijo lado. de Ham. Claro. No, si Hammer era, no era conocido por eso. O Claro, por sea, eso te digo, eso es lo que no me cuadró después, porque digo, si la persecución a Hammer empieza después, supuestamente, ¿no? Cuando él empieza con todo Hammer este no. cambio de la Exacto. medicina Él y... recién en el 81 descubre la primera ley a raíz de Claro, que dice, che, se lo que... muere mi hijo, yo desarrollo Claro, un teratoma de testículo y mi mujer un cáncer de mama. Dos órganos vinculares con una claro, pérdida. Dice, che, esto no puede totalmente. ser casualidad. Y entonces se pone a investigar. Aparte, Hammer era muy estudioso. Hammer hablaba sánscrito, hablaba griego, Sí, no sé sí. si hablaba, leía. Y bueno, hay culturas antiguas que ya hablaban de que el origen de la enfermedad venía por otro lado. Nadie lo desarrolló como Hammer. O sea, eso no, por lo menos yo no he encontrado Pero ningún hasta la texto. muerte del hijo, él estaba en una medicina tradicional pura, o ya venía Sí, con no, porque él de hecho ahí vivía de sus todo, era un patentes. Él vivía de sus médico, claro, patentes que las tenía patentadas para la medicina clásica. Un claro,
pelo, Sí, una sí, el escarpelo, camilla y bueno, tenían 4 o 5. Entonces, bueno, nada, eso es por lo menos lo que a mí me cuentan. No tengo por qué descreer. sí, La realidad es que claro. ahora que entiendo un poco más todo y conozco a la familia, y conozco esto y conozco lo otro, me cierra, pero si hay otra Brigitte, ¿qué historia, número no, de hija es? ¿Qué es? ¿La que sigue a Dirk? Brigitte. es más grande, no, me parece que era más grande. No, no sé, no sé, Ah, no yo sé, pensé no que sé el Dirk orden. era el más grande. Puede Ah, ok, ser, puede ok. ser, Pensé que puede Dirk ser, era el más grande. Pensé, no sé. Pensé que era no el sé. primero. Ok. Puede ser, porque en la foto esa Brigitte parece más chica que Dirk. Puede ser. No No sé el sé cuál es. orden. Me parece que hay una foto muy conocida. Supongo que puede ser la que está siempre que sale con Que la se foto ve de más él. chica ella, Como sí. que es la que se Eh, ve. capaz en No la sé si está al lado. capaz en la serie lo dice. No le pregunté nunca, pero no me Ok, llamó ok, la ok. curiosidad eso. Sí, sí. Eh, Bueno. Sí, sí, no cambia pero nada, pero no, sí, no seguro. me cambia nada. Pero aparte yo solo conozco a la hija y a las nietas. O sea, no conozco más, que son divinas. Qué bueno. Bueno, Gastón, vamos con algunas preguntas, ¿te parece? Y después vamos hilando. Dale, dale. Sí, Estilo pregunta por el talón de Aquiles. ¿Cómo con el talón de Aquiles? El talón, o sea, ¿cuál es la pregunta? Les puedo consultar por el talón de Aquiles. Bueno, sí, a ver, atenta ahí. ¿Qué tiene? El Una talón de general, necrosis, una inflamación, un dolor. dolor, El claro. pie Más básicamente es falta de específico, chicos, las estabilidad. preguntas. Mm, El pie bien básicamente es específicas. un, claro, es un conflicto de movimiento, falta de estabilidad por no poder mantener la estabilidad, tiene una necrosis en fase activa y aplica lateralidad biológica, así que tenés que saber si sos diestro o zurdo. Perfecto. Acá hay una chica, Glamir, que pregunta, bueno, la foto de una chica, supongo, si das clases sobre el tema. Sí, estuviste comentando, de paso lo repasamos, muy buena la pregunta. Sí, Eh, mirá, eh, justo hoy decidimos, nosotros tenemos una formación online, ok, este, que tiene toda la formación completa en awakingproject.com. Y lo que vamos a empezar a hacer también, porque tenemos alumnos de todas partes del mundo, o sea, presencial es imposible, estamos a punto de abrir un Patreon donde vamos a dar todas clases completando, porque vos estudias lo teórico, pero después tenés un montón de preguntas. Nosotros claro. ofrecemos la posibilidad de hacer preguntas debajo de cada clase y vamos respondiendo, pero ahora tenemos un tema que tenemos, no sé, miles de alumnos y es como imposible, o sea, no puedo terminar de responder nunca las preguntas. Entonces, lo que hicimos ahora fue decidir armar un Patreon donde nos vamos a conectar 1 o 2 veces por semana y vamos a estar Claro. ahí con todos los alumnos que quieran estar ahí del otro lado y respondiendo las dudas que tengan, dando los consejos por lo menos que nosotros consideramos y acompañando a todo aquel que lo necesite. Incluso si no El son curso alumnos es sobre también. medicina germánica, ¿verdad? Ahí ves Sí, ven todo, 100%, todo lo que... 100%. O sea, es para personas que no conocen nada, tranquilamente pueden anotarse Sí, y sí, comenzar de cero. sí, tal cual. De hecho, Buenísimo. una de las preguntas es que siempre hacen es, bueno, pero pues me escuchan hablar y dicen, no, pero necesito tener conocimientos de anatomía. No, está todo en la formación, no necesitas nada. Genial. O sea, está todo ¿Cuánto armado dura, para eso. Gastón? ¿Cuánto dura la formación? Y son 11 módulos. Qué sé yo creo De las que más largas que escuché hasta el momento. sí, son 11 módulos Generalmente son que, de 7, 8 como mucho, lo que había escuchado hasta ahora. no, y estos Pero bueno, son 11 11 meses, bueno, módulos que tienen entre 17 y 20 clases cada módulo. Y son de más o menos 1 hora en promedio cada clase, ponele. Eh, y ¿la eso que clase está grabado, es online, es en directo o después es o es online, es grabada? toda Online. didáctica, está grabada didácticamente con Buenísimo. imágenes, con todo, videos, Para que ¿viste? la Para, gente para ir pueda verlo entendiendo. en el horario, está bueno, en el horario que puede, está genial. Sí, porque si no es imposible, ¿viste? Necesitas prestar atención y necesitas Sí, estar coincide tranquilo. aparte con los horarios de la gente de afuera, si tenés alumnos de otros países es imposible Además, coincidir sí, todo, sí, es sí, un sí, sí, tema, sí. totalmente. Sí. Gastón, ¿a qué le llamás mitomanía? Te pregunta Vanik. Vanik. La constelación Mito es una constelación, o sea, nada que ver con lo que conocemos con el sistema El que tradicional, roba. el que roba, claro, no. La mitomanía o mitodepresión es una constelación, dependiendo si sos diestro o zurdo, vas a tender a una u otra, igual puede cambiar, pero es la Perdón, corrijo, capacidad, cleptomanía es el que roba, mitomanía es el que miente. cleptomanía, el que miente, sí. Bien.
La mitomanía es la capacidad que tiene una persona de expresarse con muchísima claridad, que te da una cantidad de detalles enorme. Por ejemplo, los periodistas son todos mitómanos, los escritores de libros son mitómanos. El que puede escribir un libro tras otro, el que tiene la capacidad de expresarse brillantemente, la capacidad de hablar constantemente. Por eso también, y son dos conflictos, ¿no? Muy específicos. Estamos hablando de lo que es la mucosa laringe y el relé de la curvatura menor del estómago, las vías biliares y los conductos pancreáticos y el duodeno. Cuando uno de los dos conflictos es resuelto, la constelación se desarma y entonces ahí aparecen, ¿viste? Cuando hay escritores famosos o músicos que dicen, perdí mi inspiración, en realidad resolvieron un conflicto, uno de los dos, ¿no? Entonces ahí la constelación se desarma y de repente decís, uy, no puedo seguir haciendo lo que hacía, ¿no? Los escritores pierden la imaginación, los músicos pierden la inspiración, no escriben más canciones, hasta que vuelven a tener conflicto y se les activa otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pero hay dos tipos, mitomanía y mitodepresión. Mitomanía es el que expresa primordialmente y mitodepresión es el que, por ejemplo, escribe todo. Escribe un montón de libros, escribe un diario personal. El que escribe un diario personal tiene la mitodepresión. Entonces, bueno, es una capacidad de expresión, ya sea oral o escrita. La mía más característica es la megalomanía, según mi profesora, que no sé si está conectada porque está en español. Ok, vos hablas de un narcisismo. Así ¿viste la constelación megalómana? No sé si tiene otro nombre. Así Sí, la estudié yo. megalomanía, el que se cree, es narcisismo en realidad, es una constelación de la médula cerebral. ¿Eso hablas? Sí. En realidad es una revalorización, lo que pasa que por lo general se combinan con otras constelaciones. Entonces vos vas variando, porque vos podés tener un narcisismo con una constelación agresiva, y la agresiva Claro, puede ser depresiva o puede ser maníaca. claro. Entonces en una te lastimas vos, en otra lastimas a los demás con lo que decís. Entonces vos vas combinando las constelaciones, Sí, 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 ¿no? sí, 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 vamos pasando. Sí, lo que empieza a Bueno, acá hay una pasar, cuestión, perdón. la megalomanía yo creo que tiende más, perdón, pero tiende más al psicópata, ¿no? Donde por ahí está la paranoia, la bioagresividad, la mitomanía seguramente también, a veces no tiene por qué, eh, pero bueno, la ansiedad, ataque, o sea, hay como muchas combinaciones. Entonces la psicología o la psiquiatría tradicional etiquetan el conjunto de constelaciones y te ponen un nombre y te dicen, bueno, Claro. sos esto, y bueno, hay que Bueno, yo las desarmarlo eso. constelaciones, recién ahora terminé una formación y no las profundicé mucho. Tengo que agarrar y, tipo, me quedaron unas cuantas dudas, tengo que meterlo un poquito más, porque es algo nuevo dentro de lo que venía estudiando de medicina germánica y bueno. Gracias. Gastón, mira, medicina germánica, bueno, esta es una persona que a lo mejor no conoce nada, está bueno también, porque no todos los que están conocen sobre medicina germánica. ¿Qué podemos resumirlo? Porque pregunta, ¿qué es la medicina germánica? Breve. Es una ciencia que explica cómo funciona el cuerpo, o sea, más resumido no, cómo funciona cuando estás en conflicto, cómo funciona cuando estás en solución del conflicto. Las enfermedades que conocemos, aproximadamente 70.000 enfermedades diagnosticadas, sabemos que la mitad, 35.000, corresponden a la fase activa del conflicto y las otras 35.000 a la fase de reparación. Entonces, dependiendo del tipo de conflicto, va a haber un tipo de órgano que se va a adaptar, va a activar un mecanismo orgánico, que es lo que vos llamás enfermedad, que no tenía nada de malo ni nada de contagioso, sino que era la respuesta biológica de una mejora a la situación que vos estabas viviendo, ¿no? Entonces explica, el cuerpo es muy complejo, ¿no? Tiene como muchos órganos. Ok, formada por 5 leyes biológicas, ¿no? Descubiertas por Hammer, podríamos decir. Sí. La serie es, Princi, preguntan por Creo la que es el serie. príncipe que nunca reinó. Si pones Il Príncipe aparece. Yo no la vi igual todavía. En Netflix creo que está, ¿no? Sí, Sí. Igual seguimos. no aporta a la medicina germánica, o sea, destaquemos eso, el que lo quiera ver para pochoclear un Sí, poco, sí, pero el que quiera aprender, o sea, no hay nada de medicina germánica. De hecho, aprovechan y ensucian un poco a Hammer, más de lo que se claro, ensució, por así decirlo, ¿no? Aprovechan el tiro. sí, total. Bueno, acá seguimos con mesodermo. Escoliosis. Bueno, habría que ver en qué parte de la columna, porque
claro, puede ser más dorsal, puede ser lumbar, puede ser cervical. O sea, cuando hay un crecimiento óseo, estamos hablando de una recaída, lo que es conocido como artrosis, es una recaída constante de un conflicto de movimiento. Comúnmente es conocido como desvalorización. Lo que pasa es que con desvalorización no podemos precisar. Hay que precisar el conflicto de movimiento impedido para saber qué área de la columna está teniendo la necrosis y la regeneración constante. Entonces, pues, en un hueso, cuando tenés mucha recaída, aparece un callo óseo. Bueno, la escoliosis tiene una necrosis, entonces te va desgastando la columna, te vas doblando, pero también va cicatrizando. Entonces, en la medida que te vas torciendo, se va reforzando la columna. Entonces, a veces encontrás una bolita toda doblada con una joroba así grande, pero decís, ¿de dónde salió? Bueno, pues, producto de la recaída. claro, total. Eh, Glaucoma, Sí, en el glaucoma, ahí vos lo que tenés que investigar, en primer lugar, es el síndrome de los túbulos colectores del riñón que está activo, que puede haber un desprendimiento de retina. Más allá del miedo en la nuca que genera la úlcera de la retina, la úlcera del humor vítreo que deforma el ojo, ahí está presente el derrumbamiento de la existencia. Entonces, primero tenés que arraigar a la persona, tenés que hacer que elimine los líquidos que está reteniendo, que recupere el peso que está perdiendo, para bajar el edema del ojo y que no haya una pérdida de la retina que se puede desprender. Después de eso, claro, resolver el miedo en la nuca, ¿no? Y hay que buscar si es cuerpo vítreo, si es retina, y bueno, precisar la preocupación que está teniendo. genial. Qué generosidad, Gastón, realmente. Muchas gracias por esto. No, no, un placer. Gastón, ¿por qué es tan complejo? Aparte no te vas a salvar porque este va a ser el primero de muchos. Me encantó, la verdad que es impresionante todo lo que sabes. ¿Por qué es tan complejo el conflicto de diabetes tipo 2? No, de hecho es el más fácil. El complejo es el tipo 1, que hasta el año pasado no teníamos solución y este año ya la descubrimos, así que no hay ninguno complejo. Lo complejo es la persona que sigue siempre conflictuando y decide meter siempre la pata en el mismo lugar. El tipo 2 no pasa nada si no son insulino dependientes. El problema es con el tipo 1, que son insulino dependientes y tienen destruido el riñón y tienen atrofiados los conductos pancreáticos o sea, el pinchazo constante te genera un conflicto de líquidos. Eso genera un conflicto en el parénquima renal y lo va atrofiando. Entonces, después van a la diálisis con el tiempo, porque termina de destruir el riñón. Y además, al inyectarse la insulina, empiezan a generar otro conflicto más en los conductos del páncreas también. Entonces empiezan a atrofiar los conductos pancreáticos. Y entonces, bueno, o sea, es un problema, ¿no? Afortunadamente hay maneras ahora de resolverlo cambiando la alimentación, pero bueno, todo depende de la persona también. De hecho, el tipo 2 es el más sencillo de resolver, eso no pasa nada. No sé en qué se basa para decir que se... Pará, ya sé en qué se basa, porque para la medicina es al revés, Lo para que la pasa es que en la medicina medicina tipo te dice 2 que viste a mayor diabetes más complejo, más, sí, más sí, pero difícil, no, podríamos no. decir. Es al revés, es al revés. El más complicado es el tipo 1, pero no por el proceso de enfermedad en sí, sino por el protocolo oficial que termina atrofiando los órganos de la persona. Ese es el problema. O El sea, para pinchacito. nosotros no hay ninguna enfermedad que sea complicada o peligrosa. El problema es en qué momento llegamos a esa persona o en qué momento esa persona llega para ver hasta dónde llegó la medicina clásica a invadir. Porque la medicina, seguramente con la mejor intención, en muchos casos termina generando más problemas de los que tenía la persona. De hecho, cuando la persona Ahora, sale, sí, sí, hablando de eso, Gastón, ¿qué me contás de todas estas cosas que se van viendo ahora? De hecho, hay una famosa que anda, no, no, hay palabras que hay que cuidarlas, viste, porque a lo mejor después te los cortan los vivos. Vamos a tratar de hablar medio en clave, pero que se pueda entender. Con esto del pinchazo, que todos conocemos, y aparentemente la consecuente aparición, ¿no es cierto?, de patologías en mira, personas que eran, te lo resumo. Yo no tengo ni idea que tienen esas cosas adentro. te puedo contar, Eh, lo, algunas que- cosas he lo que visto, es, sí, me han contado. claro, sí, pero ni me interesa. ¿Pero por qué? Béchamp, hace 240 años, publicó un estudio en la Universidad de París, donde él dijo que por más de que pongan agua de manera intravenosa, Mm, ese líquido que entra, que es ajeno al cuerpo, tiende a generar una atrofia y tiende a ir a las válvulas del corazón y tiende a generar trombosis. O sea,
o sea, eso lo dijo Bellam, y estamos hablando de agua. No tengo ni idea qué tiene, no me interesa qué tiene, No, no, porque, no, es o que sea, claro, bueno, trombosis es lo mínimo que de lo que hablaban los médicos que estuvieron sí, investigando yo esto, sé, sí. Todos van a tener más o problemas de menos sé lo que coagulación. dicen. Pero Mm, por eso te digo, o sea, ni me meto a investigar, porque yo sé que hasta el agua, o sea, puesta de manera intravenosa, te puede generar un infarto, una trombosis, o él decía, no sé por qué ese líquido introducido tiende a ir a las válvulas del corazón. Bueno, claro, quizás es porque va la sangre que se intenta limpiar en el corazón y se termina generando una atrofia ahí, o sea, el punto es que, o sea, ya está respondido, ¿no? O sea, si el agua genera eso, imagínate cálculo, si hay algo que no es agua, ¿no? O sea, lo que sí clarísimo. también, para favorecer al que por ahí se lo dio y está arrepentido, también el cuerpo es Sí, más fuerte de lo que nos hacen creer, ¿no? Entonces, si encima, ponele que vos te hiciste uno, dos, o no sé cuánto te hiciste, y vos descubrís la medicina germánica, decís, che, mira qué pasó. Lo peor que vos podés hacer es decir, no, no me lo tendría que haber hecho, porque eso sí te va a generar un problema en el corazón. Vos tenés que decir, bueno, ¿qué tengo ahora? Bueno, tengo esto, bueno, listo, vamos para adelante. O sea, yo sé que no lo tengo que volver a hacer, sé que no me conviene, pero no me conviene ponerme a pensar en lo que hice, porque eso te va a generar, como mínimo, un ataque contra la integridad del corazón y te va a afectar el pericardio, te va a generar un conflicto de me funciona mal el corazón y vas a generar, o sea, algún problema en un atrio hay derecho o personas que se izquierdo. están haciendo limpiezas con CDS, ¿viste? Bueno, yo con el CS no lo recomiendo, de hecho tengo un estudio hecho que no conviene, Bueno, no, yo no lo recomiendo. Pero bueno, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Eh, tengo casos que a raíz de tomar eso generan úlceras, de hecho yo he hecho un experimento y genera úlceras, pues es ácido en realidad, por más que digan que tiene oxígeno y esto y lo otro, o sea, eh, pero viste que igual la hay homeostasis. protocolos, viste que tenés en libro, o sea, tenés un libro de cómo hacerlo, no es que se toma de una misma manera o hay que seguir un protocolo. Sí, pero yo no, nuevamente, cada uno que haga lo que quiera. Tengo ya varios casos que a raíz de tomar eso se complican mucho las situaciones y nada, yo Ok, le digo, tengan cuidado lo que hacen, investiguen bien. Hay investiguenlo, otras cosas porque hay que casos que... no... Sí, sí, obvio, pero es como muy complejo porque cuando vos entendés bien la medicina germánica, decís, che, pará, esto no lo necesito nunca en realidad. Claro, Quizás necesitas algún modulador para algún proceso, pero no va por ese lado. Y también entendés que los casos de mejoría que hay, de malaria, de esto y lo otro, en realidad son por arraigar a la persona y hacerle creer bueno, que está tomando algo que lo va a ayudar. Eso desarraiga a la persona, baja el drama, elimina la fe. líquidos. Claro, mirá, el mejor ejemplo es el de, viste que habrás tenido amigas que habrán querido quedar embarazadas, no quedaban, y por ahí hicieron algún tratamiento o algún conocido, y de cuatro que hacen, uno queda, el otro no, el otro sigue intentando, gasta guita. Entonces, ¿por qué a veces funciona y a veces no? Porque no es el tratamiento en realidad. La mujer que le funciona, entre comillas, es porque el primer conflicto sexual que tenía ya lo tiene resuelto y el segundo conflicto sexual que tiene por no poder quedar embarazada o andar a saber por qué es, lo resuelve creyendo que eso que le están haciendo le va a permitir quedar embarazada, ¿no? Claro, Entonces, ese lo resuelve, pero el que viene con el primero activo y el segundo activo resuelve el segundo, pero no el primero, entonces no le funciona. ¿No? Entonces, no es el tratamiento, sino es uno mismo el que constantemente está, llamémoslo, creando su realidad. totalmente. Genial. Bueno, seguimos un poquito más con preguntas y ya te liberamos. Sí, no hay problema. Artrosis, ¿cómo se cura en la medicina germánica? Ejemplo, artrosis. Si no es con medicina, supongo convencional, se refiere. Bien, yo creo que el primer punto para aquel que hace esta pregunta es entender que no hay curas, porque buscar una cura significa que hay algo que no está funcionando bien. Y siempre estuvo funcionando bien, esa es una de las premisas. El tema es que uno estaba yendo para el norte, estaba yendo para el sur, creyendo que iba para el norte y quería ir para el norte. Entonces, lo que uno tiene que entender es qué es lo que está haciendo, para entender qué es lo que está haciendo el cuerpo en favor mío, de una manera confundida, porque yo quiero una cosa, pero estoy haciendo otra. Entonces, yo lo que tengo que entender es que en realidad, cuando yo me quiero curar, me enfermo.
qué? Claro, Porque como mínimo creo que hay algo que no funciona bien. El hecho de que algo no funcione bien y me preocupe por el bienestar de mi organismo, ya sea del corazón, del hígado, del páncreas, me va a generar un problema en ese órgano, a priori. Y ahí no me va a convenir eso. Y además me va a quitar la oportunidad de hacer algo para resolver la situación y atravesar el proceso de enfermedad, ¿no? Que lo llamamos un proceso de reparación, fase activa y fase de reparación. claro. Entonces, el primer punto sería entender que no hay que curar nada, hay que entender lo que está pasando y atravesar cada proceso. En la fase activa resolverlo y en la fase de reparación atravesar la fase de reparación. Entonces, cuando preguntan cómo se cura, en realidad la pregunta que hay que hacer es cómo evito que me siga doliendo la artrosis que estoy teniendo. Porque lo que la persona busca es evitar el dolor. Porque la artrosis duele muchísimo porque está en recaída constante, el periósteo del hueso, que es la piel del hueso, está constantemente Duele. inflamada, se estira y duele un montón, ¿no? Y encima después generas un ataque de separación brutal y activás el SBS en fase activa, que duele en fase activa el nervio. Entonces se vuelve un desastre con la edad, ¿no? Entonces, vos tenés que entender cuál es el conflicto de movimiento impedido que tenés, que estás en recaídas, hay que ver la artrosis en qué parte, porque, o sea, puede ser la rodilla, puede ser la cadera, puede ser en la columna, Todo igual. o sea, hay que buscar la temática de conflicto, si es la cadera falta de apoyo, si es la lumbar es no poder continuar con mi camino, si es bueno, la cervical es de desvalorización intelectual, si es la rodilla de valorización deportiva, pero también hay otros contextos, si es el tobillo de falta de Claro, estabilidad. Bueno, pero en recaída, porque vos en fase activa tenés una necrosis. En fase de reparación PSLA vos tenés un edema. Cuando vos avanzás un poco más con la solución, empieza a cicatrizar el edema y se hace un callo óseo. Entonces, mm, ¿ahí qué sucede? Ahí lo que ocurre es que se empieza a endurecer. Si vos volvés a recaer, volvés a la fase activa, generás más necrosis y vas generando cada vez un callo más grande. Entonces, eso exacto. hace que el nervio esté constantemente estirado, porque el nervio, si vos lográs cicatrizar la herida de una vez por todas, se termina de estirar, se adapta y después no duele más, ¿no? Pero si vos constantemente estás recayendo y lo tenés siempre dematizado, el dolor es permanente porque el nervio siempre está estirado y el dolor siempre está. Y Claro, además ni hablar si te derrumbás y retenés líquidos que se inflama mucho más, ¿no? totalmente, totalmente. ¿Se puede tratar un glomus carotidio? No sé qué es un glomus, si me lo traducen. Tampoco. Yo tampoco. Cuando mirá, ese es algo re importante, que es que uno no puede saber todo, ¿no? Entonces cuando viene algo Ah, con un no. diagnóstico, lo que vos tenés que hacer es, buscás el diagnóstico, ¿qué significa? Aprovechemos internet. Bueno, ¿qué significa? ¿Cuáles son los síntomas de este diagnóstico? Y desmenuzás los síntomas. Entonces desmenuzás los síntomas y vos ya sabes cuáles son los órganos implicados y los conflictos. Por lo general aparece un médico que dice, yo descubrí que esta enfermedad tiene estos síntomas. Bueno, saca el médico, saca el diagnóstico y anda los síntomas. Entonces vos ahí ya sabés los órganos afectados. Claro. O puede pasar que también vengan con diagnósticos que no son correctos, y te habrá Yo he pasado. atendido gente de Asia, gente de Europa y gente de América con un diagnóstico de lupus con síntomas distintos. Claro, total. Entonces Total. o sea, no es que, por eso también tenés que investigar de dónde, quién te diagnosticó, de qué país es y dónde se formó, porque el diagnóstico que a vos te dieron por ahí no es igual al que le dieron en otro lado, entonces no significa lo mismo. Totalmente. Bueno, acá tenemos Brasil. O que é pedras na vesícula biliar? Y preciso La retirar. vesícula, piedras en la Ah, te está vesícula. preguntando, piedras en la vesícula biliar, está en portugués. Es preciso, Si si es sos, necesario sacarlo, ¿no? a ver, O se necesita es compleja sacarlo. la pregunta porque hay como muchos factores. En principio, lo importante es resolver el conflicto si es de la mujer de identidad o de rol, ¿sí? Que no haya más recaídas. Si está en la premenopausia. Si está en la posmenopausia, es un conflicto de rencor en el territorio. Entonces, Total. lo que no hay que hacer es recaer en el conflicto, en principio, ¿no? Para que no haya más úlcera de la vesícula ni de los conductos biliares y después la reparación. Después, las piedras, hay protocolos, está el protocolo de la doctora Clark, hay distintos protocolos para eliminar las piedras de los riñones, las piedras de la Claro. vesícula y demás. Pero hay que tener cuidado, porque si la piedra tiene más de 2,5 centímetros, de 3 centímetros, puede llegar a obstruir el conducto biliar y ahí puede llegar a haber un problema. O sea, no se manden sin investigar bien, sin hablar con alguien que sepa, porque a veces pueden hacer más líos, Al ¿no? mejor de los Eh, casos eso se deshace, muchas veces se hace como una arenilla y se, bueno, claro, con no pero a tanto dolor veces termina. Porque hay este es un tema de piedras, las vesículas, por porque eso sí, hay que tener mucho cuidado porque cada caso es particular.
por lo general, si no hay dolor, viste, si es una persona joven, es raro que pase algo, pero no lo sé, cada caso es particular. Pero, O sea, si no hay dolor, se deja, no pasa nada, déjala ahí, que eso estás diciendo. y viste, sí, obviamente, una alimentación para mí baja en oxalatos es sumamente importante porque el calcio se imanta y se ioniza con todas las reparaciones que tenemos y hacen más exuberantes las piedras en el riñón, en la vesícula, en todos los lugares. Y es importante también, si alguien va a hacer un protocolo para eliminar piedras, si siente inflamación o dolor, que se lo chequee. Si la piedra tiene más de 4 o 5 centímetros, es peligroso sacarla. Por lo general, terminan en cirugía, pues se terminan obstruyendo. Más de 4 centímetros. Estamos hablando de Bueno, algo pero muy se grande. puede intentar de cualquier manera. Yo prefiero mil veces Sí, intentar algo sí, natural y sí, bueno, sí. en última instancia lo Sí, llevo a pero ¿cuál es operación. el Digo yo. problema? Cuando vos empezás a deshacer una piedra de 5 o 6 centímetros, se parte en dos. Y corres Claro, el riesgo de que esa de 3 centímetros y medio salga por el conducto y te lo obstruya. claro. ¿Entendés? O sea, por Ujú. eso digo, hay que ver cada caso, porque Depende. vos podés hacer algún protocolo e intentar que se vaya desarmando y te vas haciendo el chequeo para ver cómo va. Si ¿Entendés? vamos, claro. Se va Entonces vos rompiendo. decís, che, mirá, vengo tomando Cardo Mariano, vengo tomando esta, la otra, Hay uno que es romper la voy piedras, creo que también. Hay un suyo. rompepiedras, senté, que yo siempre lo recomiendo también. Pero por eso digo, cada caso es particular. Entonces, si no tuviste ningún problema nunca, quizás está bueno que hagas una limpieza de hígado, ¿no? Para cuando sea Hepática. más grande. Una limpieza hepática. Pero si hay dolor, hay inflamación, hay diagnóstico, ahí en esos casos hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y hay que avanzar pausadamente, conscientemente, e ir analizando bien cada paso. Son pocos los casos, pero los hay. Por eso cada caso es particular y no hay que tomar nada a la ligera. Eso es una de las cosas que con los años uno empieza y dice, bueno, listo, tiene leucemia, ya está. No, no, bueno, pará. O sea, no quiere decir que porque esté en fase de reparación ya está. No, o sea, hay todo un proceso muy largo para atravesar, hay muchos raíles que eliminar, hay muchas situaciones. Por eso digo, no hay que tomarse todo tan a la ligera. Lo digo, la cantidad de casos que ha tenido, he visto cosas que nunca me imaginé que iba a ver. Y eso te hace, viste, ser súper humilde y decir, bueno, esperen, vamos a investigar bien, vamos despacito, veamos paso a paso, no nos adelantemos, sea una piedra chiquita, grande, no importa, vamos a ver pasito a pasito hasta que esto termine. ¿No? Esa es como para mí la gran moraleja de todo esto. Claro. Bueno, aquí hay otra pregunta, no sé, tienen nanopartículas lipídicas que son muy tóxicas y producen inflamación donde se alojan trombos. Debe estar haciendo referencia a Darío, NMG Darío, sí. Con respecto a las inoculaciones, supongo, ¿no? Creo que viene No, de no ahí. sé, porque ni me interesé, porque no me interesa. O sea, si yo ya sé que el agua se te puede morir Claro, poniéndote si te agua de manera produce lo que intravenosa, tenga, sí, se hablan de un montón de cosas, de grafeno, de... no digo Gastón, ¿qué opinas que de la no, pero ozonoterapia? no lo sé, no me interesa eso. ¿Qué opinas de la ozonoterapia? Eh, yo no la recomiendo, Ok, porque eso te genera bueno. o sea, porque ¿cómo te inyectan el ozono? O sea, No tengo idea te- cómo es la he escuchado, pero eh, no sé. genera conflictos, genera choques biológicos, o sea, ya el hecho de incorporarlo y cómo lo incorporas. Después si hay un beneficio, lo que pasa que es viejo paradigma, porque dicen que creo que era cambiando el pH, generando oxígeno, no sé qué, alcalinizan y no sé qué. Eso es viejo paradigma en realidad, porque sabemos que cuando hay algo que esté más ácido, o sea, nunca miramos si está más ácido o más alcalino en la medicina germánica. Buscamos el conflicto y entendemos el proceso. Entonces hay procesos que van a ser más ácidos, hay procesos que van a ser más alcalinos. Y por ahí te conviene que sea más ácido. ¿Entendés? Claro. Todo depende del proceso orgánico que estés viviendo y qué es lo que esté pasando. Bueno, acá matamos dos pájaros de un tiro, porque es conflicto de sobrepeso y más abajo me preguntan sobre obesidad. Si querés contestarlo. A ver, Gastón, vos ya decime, porque te va a matar hasta mañana, sí, no hay pero problema. cuando Está bueno quieras, porque veo que hay a mí me gente encanta. que quiere entender Sí, sí, se y nota, estamos para eso. la verdad que están súper activos ahí. Eh, Muy interesantes. a ver, Sobrepeso, vos por un obesidad. lado tenés que diferenciar el sobrepeso de la obesidad, ¿sí? Que no es lo mismo. Salí de la medicina germánica. Si vos aumentás de peso, ¿quiere decir que engordás? Vos creces.
No, o sea, no tienes por qué crecer panza, no te tiene que crecer acá, no te tienen que crecer flotadores, no tenés por qué estar hinchado. Vos podés crecer proporcionalmente y no estar gordo, entre comillas, pero tenés sobrepeso porque te comparás con el mes pasado, con un año anterior, etcétera, etcétera, o con un promedio que dicen que tenés que medir. Claro, Si vos sos una persona que se dedica a levantar quebracho colorado y trabaja en una maderera, vos no podés tener el peso que tenías antes de entrar a la maderera porque tu cuerpo se rompe todo. Vos tenés que reforzar el cuerpo y tiene que ser más grande, ¿sí? O si te pones a pelear, o te pones a entrenar, o te pones a levantar, o enfrentás no sé, a quien sea, o peleas, tu cuerpo inevitablemente crece. Eso es un conflicto, ¿sí?, de proximidad, donde vos aumentás de tamaño para desalentar el ataque de un atacante, o aumentás incluso de tamaño, pues no sos suficientemente grande, y es un conflicto de la hipófisis, entonces el cuerpo aumenta proporcionalmente. De hecho, puede haber aumento, de hecho es súper observable esto, a un chico que le hace bullying en el colegio, se agranda, mientras no haga nada al respecto. Porque si el chico ataca, no pasa nada. El tema es cuando no ataca. Porque o claro, sea, el conflicto está cuando vos estás inhibido de acción, no cuando atacás o cuando huís. Ponele que lo cargan. Y el tipo se va y no vuelve nunca más al jardín. No tiene más recaída, porque no carga más. Pero si todos los claro. días O está sea que expuesto a lo dentro mismo de y la no se defiende. supervivencia está en un congelamiento, estaría, Exacto, porque en la sería el naturaleza no existen animales que estén permanentemente inhibidos de accionar. O atacan o congelamiento. huyen. Exacto. Entonces, bueno, el conflicto de proximidad es para desalentar el ataque de un atacante, ¿no? Y el conflicto de obesidad es un conflicto de silueta que solo existe en los seres humanos, no existe en los animales. No hay animales obesos, hay animales grandotes, pero no obesos, ¿no? Claro. Entonces, eso es por un conflicto que genera una necrosis en el tejido adiposo, que es tejido graso, por el conflicto de silueta. Por eso, a Debe todos les hacer da el una mismo lugar. desvalorización, justamente, propiamente dicha. Exactamente, es una desvalorización, funciona igual que el músculo. Entonces, mientras estás sufriendo, tenés una necrosis. Claro. Por ejemplo, el que va al gimnasio para bajar de peso, termina subiendo. Total, claro. Porque mientras está entrenando, está teniendo una necrosis del tejido graso. Entonces entrena, 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 entrena. Y de repente está chupado como un palo. Deja de entrenar y dice, che, ¿qué pasó? Mirá cómo me creció la grasa. Y encima, el que no entiende esto y aumenta de tamaño porque, por ejemplo, no sé, empieza a construir una casa, me pasó a mí, y tenés que ahí un ataque constante con los obreros, es un gremio muy complicado, y tenés que yo aumenté 10 kilos, pero nada de grasa, era de tamaño, para Claro, pero imponerme puede ser los a una túbulos situación. colectores también, que uno aumenta, No, ahí hay un este, error, que a ahí hay ver. un error, de hecho con los túbulos colectores bajás de peso. Vos retenés Mira, líquidos, pero tenés eliminación de urea y creatinina. Entonces, hay bajada de peso abrupta, que es cuando estás derrumbado, porque el cerebro lo que hace es, vos imaginate esto, vos imaginate que sos como una persona que está derrumbado, desarraigado en el desierto buscando agua. Entonces, vos, sí, ¿qué es lo que vas a tratar de hacer? Vos no encontrás agua, pero vos tenés que seguir caminando. Vos tenés que tener fuerza, tenés que guardar agua, por eso retenés tengo que líquidos, retener agua, líquido. pero estás cada vez más cansada. Entonces, ¿qué haces? Alivianás la carga. Entonces vos tenés que eliminar lo pesado. Por eso eliminás proteínas. Entonces eliminás urea y creatinina y retenés Mm, líquidos. ¿Y en dónde retenés líquidos? En los riñones, en la vejiga, pero también en todos los lugares donde haya edemas en el cuerpo. Entonces, cuando estás derrumbado, ya sabés también a los lugares donde va el agua que se te inflama, que ya están con conflicto, ¿no? Entonces, es un claro. buen señalador. Pero eso es un error que varias veces me han señalado, Creo que así lo que es eso, que aprendí es yo, que mucho el sobrepeso cuidado. y la obesidad es retención de líquidos, o sea, túbulos colectores, eh, y adiposidad en los tejidos, Si no, o sea, grasa en pero los tejidos. eso está mal, eso no es así. De hecho, es al revés. Cuando vos te derrumbás, por ejemplo, te diagnostican que tenés cáncer, te hinchás como un sapo y bajás 15 kilos en una semana. Claro. Tenés agua por todos lados. De hecho, cuando resolvés el conflicto, que Se ve. volvés a tu casa de la hospitalización, estás 5 días orinando. Sin embargo, habías bajado 10 kilos. Y después tenés que recuperar el peso. Lo que pasa es que suele aparecer el derrumbamiento de la existencia de la persona que se ve obesa y está cansada de verse al espejo Son obesa. dos Entonces conflictos, son combina, dos cosas distintas que son se combinan, dos cosas el distintas. factor de la obesidad. O Exactamente, sea, son dos programas, digamos, que se activan de exacto, distintas capas exacto. El de embrionarias, la pero obesidad es el conflicto de silueta, no hay más, es tejido claro, graso.
Vos después tenés el conflicto de la hipófisis, el conflicto de que aumentás de tamaño, sos más grande porque no sos suficientemente grande para alcanzar un alimento, para defenderte de proximidad, etc. Y por otro lado tenés el derrumbamiento de la existencia, que es un efecto de la confusión de nuestra sociedad cuando hay una persona grandota. Porque cuando vos empezás a crecer, si sos mujer, por lo general es más propenso a buscar la silueta, el hombre mira menos eso, pero igual hoy ya se equipararon todas esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Vos te ves al espejo y decís, che, estoy engordando. O te medís en la balanza, que hay muchas madres que pesan a sus hijos religiosamente. Decís, che, vos estás engordando. Y el pibe está creciendo, o la nena está creciendo. Entonces, ahí vos qué podés saber. Y mirá, si mi hija, no sé, que me ha pasado, he visto casos de chicas donde están en el jardín y son flaquitas, flaquitas, y en el cuarto mes del jardín de repente se agranda, pues, no gorda, nuevamente, se agranda, es sobrepeso, che, ¿qué le está pasando? Si es una nena, yo empiezo a ver, che, alguien la tocó, alguien la está amenazando, alguien la golpea, ya sabés, porque no hay duda, porque si aumenta de tamaño es porque es chiquita, no se puede defender, no puede expresarse, y es súper observable. Entonces vas y preguntás, che, le digo a la mamá, escúchame, andé y preguntá a ver qué está pasando, porque si empezó en abril y yo la estoy viendo y mi hija no aumentó el mismo tamaño que tu hija, acá le está pasando algo. Yo se lo di como un comentario. Bueno, y descubrió que había un chico que lo estaba golpeando todos los días, Claro. ¿Y más qué hay del grande. conflicto de abandono que muchas veces se ve en los casos El de mismo es sobrepeso? el de los túbulos colectores de riñón, Perfecto. es el derrumbamiento. Desarraigo, abandono, hospitalización, son, Perder los referentes. sí, claro, es lo mismo en realidad. Cándida. Pasamos a otro tema. Cándida. Eh, en el intestino hay que investigar, muchas veces tenemos hongos, bacterias, a veces incluso parásitos. El objetivo de todas estas bacterias son la descomposición de tejidos necrosados, que ya no sirven, que por lo general estuvieron en fase activa con un crecimiento celular. Lo que pasa que el problema que tenemos hoy son dos, es que las personas no terminan nunca de resolver los conflictos, entonces siempre hay recaída, entonces siempre hay tejido necrosado y siempre se necesitan bacterias, entonces constantemente pasan, y después, aprovechando lo mismo de la cándida, aparecen algunos parásitos que no se terminan de ir, primero, porque siempre tienen tejido para descomponer, y segundo, porque las personas suelen consumir una enorme cantidad de carbohidratos y glucosa. Entonces el parásito, la bacteria, en vez de consumir el tejido que tiene que consumir, consume la glucosa. Entonces nunca termina el proceso, y entonces se reproduce, entonces ahí tenemos esas superpoblaciones muchas veces de bacterias. Sería interesante que la persona haga una dieta libre de carbohidratos y afloje la glucosa. Sí, yo recomiendo, o sea, la alimentación sin oxalatos directamente, porque bueno, o sea, es probarlo, ¿no? Te Pero piden acá alimentos de principalmente oxalato, ahora que me lo decís, en una de las preguntas, ya que estamos en el tema. ¿Qué alimentos? es complejo. Pueden buscar, o sea, yo recomiendo cero oxalatos, pero bueno, hagan las cuentas, investiguen porque hay eso es información oficial esto, o sea, no estamos descubriendo nada, sí va en contra de todo lo que creemos, porque nos hicieron creer un montón de cosas, porque si empiezan el que traduce lo que le dije, o sea, cero oxalatos es carnívoro, ¿no? Pero bueno, Hammer lo que sí dijo es que en las fases de reparación los tipos cero negativos necesitan siempre proteína animal. O sea, eso es una investigación que hizo. Si no pueden morir de caquexia durante la fase de reparación por el alto consumo de proteína que hay. Claro. No lo dijo en los demás. Esto es algo que yo recomiendo y que por lo menos yo vivo así. Es súper complejo la alimentación baja en oxalatos, requiere una investigación profunda, de hecho en español no hay casi nada. Nosotros tenemos hecho toda una, Sony armó ¿cómo se llama? Toda una guía de alimentación baja en oxalatos, que es el mismo que damos en el programa Revitalizar de 3 meses. Está en la web, en la parte de libros, pueden buscarlo. Oxalatos, es calcio, oxalato de calcio. Hay como una teoría que habría que verificar. Estamos con unos profesores de universidad ahora haciendo el estudio donde las plantas habrían desarrollado una defensa contra los seres humanos, ¿no?
De hecho, es gracioso porque figura en la Biblia y en un montón de lugares, ¿no? Que dicen cuando las plantas desarrollen una defensa, bueno, estaremos próximos al final de los tiempos, una cosa así. Es muy Del gracioso. mundo. Pero bueno, más allá de eso, es probar y ver a ver qué le sirve a cada uno. La realidad es que el cuerpo, todo lo que es proteína y derivado animal, lo hace líquido en el estómago. Entonces no hay fermentación, no hay gases, no hay inflamación, se duerme mejor, hay más energía, los procesos de reparación son más fuertes, más rápidos. De hecho, lo que estoy viendo es que casi ni aparecen los procesos de reparación, estoy sorprendido. Eh, Nada, requiere una investigación profunda el tema. Wow. Bueno, Gastón, nada, como recién pasó mi profesor, lo saludo, que estuvo por ahí, dice, esto es un seminario profesional, literal, y hay que dar unas cuantas cosas, una revisada, por lo que vi. Así que te agradezco un montón todo este bagaje de información, de apertura, de expandir, que es de lo que se trata, y que bueno, que cada vez más personas vayamos por este camino, que es el que va. Desde mi Bueno, humilde lo que lugar, te digo, necesiten, o gracias sea, por tanta generosidad. no, un placer. Mira, a mí siempre lo que me interesa es avanzar, ¿no? Y si yo avanzo, necesito que el otro avance, porque si el otro no avanza, yo no puedo estar en paz. Entonces, yo soy el otro, ¿no? Por eso te digo a vos, invito a cualquiera que por ahí haga videocodificación también, que cuando tengan cualquier duda, como esto de la obesidad, me escriban. Yo no tengo juicio sobre nadie, les voy a compartir la teoría pura para que puedan seguir avanzando cada uno desde su Que cada proceso. uno investigue, tal cual. Así que nada, acá estamos, vamos a seguir con esto que todavía falta bastante. Estamos, la verdad que yo estoy súper contento porque bueno, publiqué el último libro este que te contaba con el aval, la autorización, y no solamente eso, sino con todas las mejores energías de los que publicaron el libro de Bellam en habla inglesa. Y dijeron gracias por doblar este libro que era inentendible y vincularlo con la medicina germánica, ¿no? Entonces, hoy tenemos la puerta sin conflicto, porque no es, che, mirá, todo lo que está haciendo está mal. No, 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 escuchá, revisá lo que hacía el profesor de Pasteur, revisá los estudios. ¿Qué pasó acá? Esto es todo oficial, no hay nada de conspiración. Entonces, vos empezás por este lado, tenés la información, cualquier médico, biólogo, químico, científico que lo quiera investigar, lo puede poner a prueba, Sí, lo si hoy no hay verifica, excusas, encontrás, o sea, tenés todo a la mano, tenés todo. encontrás todo. Entonces, bueno, nada, acá estamos, lo que necesiten, ya saben dónde nos pueden encontrar. Gracias. Bueno, Nilda Avellaneda, otra colega ahí que anda, gracias Nil por estar, a mamá también anda por ahí el profesor, Jorge querido, ahí está. Tu claridad ayuda y motiva a seguir aprendiendo, gracias. El nombre del No, libro de Gastón, ya les digo, La gran confusión y el origen de la vida. ¿Mm? sí, sí. Están los dos en la web awakeningproject.com, las pueden buscar. Después yo lo dejo, tienen el curso también para hacer, con la formación. Gastón, ¿están en Córdoba ustedes? No, no, Viste no, ahora que estamos en Buenos Aires. ah, Estamos en Buenos viajando mucho Aires. a Córdoba, eso sí. Ah, estuviste en Córdoba, claro. Sí, Ah, no sí. pensé, claro, no estás en Córdoba. Genial. Estamos Bueno, ahí están haciendo colaborando. retiros en Córdoba, hacemos como seminarios de fin de semana. Pero ¿sabes por qué? Principalmente, en las últimas 200 consultas había un común denominador de unos conflictos que siempre estaba presente, que es a raíz de descubrir todo esto me quedé solo o me quedé sola. Me fue como, che, hay muchísima gente muy cerca que está buscando gente que quiere aprender, que quiere hablar el mismo código, el mismo idioma, que no quiere conflictuar, que no se quiere pelear con nadie, que quiere disfrutar la vida, ¿no? Y fue como, Claro. che, a ver, volvamos a hacer estos retiros que hacíamos antes. Y, y fue conectar gente que fue hermoso, porque, uy, qué lindo poder hablar, todo eso mismo, qué lindo poder hablar libremente, poder opinar, poder contrastar, poder debatir, poder decir, che, no estoy de acuerdo con lo que vos me decís, a ver, investiguemos un poco. O sea, realmente fue muy lindo Qué y por eso vamos a hacer lindo. otro más en 2 meses más o menos. Bueno, ojalá los pueda conocer, a los dos, ¿Vos dónde estás? algún día. Yo en este momento estoy en Varadero, provincia de Buenos Aires. Me encuentro acá, Bueno. en el interior. Así que bueno, nada, gracias Gastón. Es un montón lo que nos diste hoy. Gracias por tu generosidad de nuevo, te agradezco un montón por eso. Y bueno,
a seguir expandiendo. La verdad que felicitaciones porque sos un apasionado. Poca gente he visto tan apasionada como vos en esto, así que felicitaciones por eso. Bueno, Sos un elegido. muchas gracias. Nada, bueno, Este es un don que tenés y bueno, viniste, hay que seguir expandiendo porque es por acá, evidentemente es lo tuyo. Así que bueno, gracias, un beso enorme, gracias, un abrazo, gracias a todos los que se conectaron, de esta manera pasó Gastón Vargas de Waking Project por Vía Historias. Gracias a todos, muy buenas noches, hasta el próximo encuentro. chao, chao. Gracias Gastón, saludos por Un allá, placer. gracias.